11 de la mañana con 11 minutos. Fundación Familias Primero acaba de publicar un análisis basado en el informe de caracterización de la educación parvularia 2024, según la Subsecretaría de Educación Parvularia y también la encuesta CACEN 2022. Y el estudio ha revelado una caída crítica en la cobertura de prekinder y kinder. Para ahondar más en este tema, sus consecuencias, también nos acompaña Anne Traub, directora ejecutiva de Fundación Familias Primero. Anne, bienvenida a Una Mañana Perfecta. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte acá. Las cifras no son nada de buenas, nada de alentadoras. Desde el año 2019, el sistema ha perdido más de 100.000 matrículas en educación inicial, lo que equivale a una baja del 13%. En el último año, la cobertura de prekinder cayó un 7,2% y hoy, de un universo de más de 1,4 millones de niños en edad de asistir, solo 710.000 están efectivamente matriculados. ¿Por qué es grave esta situación, aunque parezca obvio, y qué refleja también esta caída? Claro, efectivamente, este diagnóstico que levantó el Ministerio de Educación en febrero de este año, lo que muestra y lo que nos alarma es una baja participación de los niños en la educación preescolar. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es grave? Primero, porque ya está bastante probado y la evidencia es bien contundente de que la educación preescolar es tremendamente relevante para el desarrollo social, emocional, cognitivo, para las trayectorias educativas, y también es un tremendo predictor, sobre todo la asistencia en prekinder y kinder, de deserción escolar futura. Entonces, en ese escenario en que de 1.417.000 niños, solamente 710.000 estén recién matriculados, aquí ni siquiera entramos a asistencia, es relevante. Y lo más relevante está en que las caídas en la cobertura, es decir, ya limpiando natalidad, cuántos niños debieran estar matriculados en prekinder y kinder, también va a la baja, cuando son los subniveles educativos de educación parvularia que están más cercanos a la educación formal obligatoria, a la educación básica. Entonces uno dice, ¿por qué en los niveles más cercanos a la educación a primero básico, que ya es obligatorio en Chile, o sea, que es obligatorio en Chile, no así el prekinder y el kinder? ¿Por qué cae esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué le está pasando a la familia chilena? Un poco eso es lo que a nosotros nos alerta, y la verdad es que nosotros también lo vivimos, porque el programa principal que tiene Familias Primero es con niños de prekinder, y los colegios, trabajamos con 88 colegios a lo largo de Chile, y los colegios nos dicen, no hay niños, ¿dónde están los niños? ¿Qué está pasando con los niños? Entonces, por eso es una situación que debe prender alertas, sobre todo para iluminar las políticas públicas. ¿Esto tiene impacto también en las familias, por ejemplo? Tiene un gran impacto. Es bien buena tu pregunta porque, a ver, hay dos formas de mirarlo o dos caras de esta moneda. Una de las razones importantes que ha levantado, por ejemplo, Acción Educar en una encuesta que hizo en el 2024, en agosto del año pasado, dice que esto tiene dos caras, porque por un lado, aquella mujer que está desempleada dice, bueno, prefiero no mandarlo, ¿para qué lo voy a mandar si en la casa lo cuido mejor? Claro. Pero aquella mujer que sí está empleada, no le quedan cómodos los horarios en los cuales sobre todo el prekinder y el kinder funcionan, y por lo tanto tampoco lo manda. ¿Por qué no lo manda? Porque ¿quién lo va a buscar? ¿Quién lo va a dejar? Entonces, a nivel familiar, efectivamente te produce un problema. Si uno mira dónde está el desempleo más alto en las mujeres, que ya tenemos una brecha importante con los hombres, el quintil más pobre tiene un 27% de desempleo. O sea, ahí tenemos mamás que están sin trabajo, muchas de ellas no mandan a sus niños al colegio, y por lo tanto nosotros entramos mucho en el tema de hábitos y rutinas, y por lo tanto lo más probable es que los hábitos y rutinas en esa casa no estén tan claros, porque en el fondo hay un niño que no está asistiendo al colegio, hay una mamá que no está generando ingresos, entonces se ven por varios lados la familia afectada. Nosotros promovemos la familia como primer educador, creemos que el rol de la familia, y lo digo bien de corazón, el rol de la madre sobre todo, es insustituible en el desarrollo integral del niño, pero sí o sí, esto del rol de la familia tiene que ver con también el hábito de que los niños vayan regular y sistemáticamente al jardín infantil, al colegio, al prekinder y al kinder, etcétera. Anne, entiendo también que esto además impacta en la protección infantil, ¿no? Efectivamente, es un tema, efectivamente. Hay evidencia
evidencia sobre todo extranjera, que te dice, es bien interesante, porque te dice que, por ejemplo, en Alemania se hizo una investigación de cómo abordar la violencia infantil severa. Y una de las soluciones que se estableció fue ampliar la cantidad de childcares, que son centros de cuidado, no necesariamente jardines infantiles, pero sí con estándares elevados. Y lo que se logró probar es que se bajaba sustancialmente la violencia severa en niños de hasta 3 años. Entonces, claro, ¿por qué? Porque en el fondo hay una mamá que está dejando a su niño en el jardín infantil, que está teniendo la posibilidad de trabajar, emprender, estudiar, etcétera, está teniendo una vida más ordenada, están aumentando lo más probable los recursos de la casa, y el jardín infantil, y esto también lo evidenció hace poco Pilar Larroulé en una investigación que hizo, es un lugar muy importante para detectar y para también denunciar situaciones de abuso de menores. Si bien no ocurren en el establecimiento, ocurren en ambientes familiares, es un lugar súper importante para alertar, detectar, informarse, etcétera. Estamos conversando con Anne Traub, directora ejecutiva de Fundación Familias Primero. Vamos a las razones, en el fondo, según la encuesta CACEN 2022, las principales razones de las familias para no matricular a sus hijos son, uno, que lo cuidan en sus casas con un 64%, y no me parece necesario que asista a esa edad con un 20,6%. En total, el 84,8% refleja una baja valoración de la educación inicial. ¿Qué puedes ahondar ahí en estas cifras? Algo ya hablábamos. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Joyce? Que tenemos un tema de valoración por la educación preescolar que necesitamos movilizarlo. O sea, yo creo que hoy día, más que quedarnos con los diagnósticos, creo que Chile necesita urgente pasar a la acción. Y sí veo un espacio hoy día en que sí se puede ir avanzando. O sea, creo que hay disposición, hay voluntad, se están poniendo los temas arriba de la mesa, la educación temprana está saliendo como algo prioritario, se está entendiendo mucho más la importancia que tiene, pero todavía tenemos una diferencia muy grande entre las familias más vulnerables y las familias de más ingresos. La diferencia entre el quintil más pobre y el quintil muy rico, en cuanto a tasa de asistencia, es súper elevada. Entonces, tenemos que avanzar hacia campañas o hacia mensajes que logren movilizar respecto a la valoración de la educación temprana, pero también tenemos que hacer un doble clic, y aquí está, porque uno dice, está el diagnóstico y podemos decir, hay poca valoración, sí, pero un poquito más allá. ¿Por qué hay poca valoración? Y ahí es donde se suma el tema del empleo femenino, que es clave, porque lo que te decía que tiene como un doble impacto, porque si está desempleada la mujer, dice, bueno, ¿para qué lo voy a llevar? Claro. Y cae dentro de la CACEN. Pero si está empleada, te dice, no me coincide con mis horarios laborales. Y tiene un tema, o sea, efectivamente, si se tiene que trasladar 1 hora para llegar a su lugar de trabajo y a la 1 de la tarde se acaba la jornada escolar y tiene que ir a buscar a su hijo, no tiene ni una posibilidad. Entonces, claro, entendemos eso. Lo otro que también se señala bastante son los temas geográficos, que de repente, o sea, que suele ocurrir que el jardín infantil les queda muy lejos del lugar donde viven. Entonces, esos tiempos de traslado o también temas de infraestructura también se levantan en los últimos informes. O sea, yo no solo me quedo con la palabra de la valoración, que efectivamente ese es como el gran titular y eso es lo que nos tiene que movilizar como país, pero tenemos que ir viendo dónde están las soluciones para hacernos cargo en el doble clic que tienen que ver con empleo, con la calidad del establecimiento educativo, con también el boca a boca, que es bien importante, el tema de la confianza hacia el lugar, lo que dicen los otros padres respecto al lugar, etcétera. Entonces hay una serie de determinantes de por qué no los matriculan y por qué no asisten, que ahí es donde tenemos que ir uno por uno viendo cómo le hacemos frente. Anne, ¿será el momento de establecer como obligatorio el prekinder? Yo soy una tremenda defensora del kinder obligatorio, vamos por parte. El kinder obligatorio ya está consagrado constitucionalmente. O sea, dentro de los derechos que consagra la Constitución está el de que el nivel kinder sea obligatorio, pero lo que falta es la ley que la implementación, en el fondo la bajada legal. Y se ha intentado ya. El 2022 hubo una discusión bien importante de efectivamente implementar el kinder obligatorio. Y bueno, se perdió, se ganó, me acuerdo que se ganó en el Senado por unanimidad y en la Cámara de Diputados
por temas más políticos y por temas de no escolarizar antes a los niños. Después se hablaba también de temas de cobertura, etcétera. Pero yo creo que en ese minuto, lamentablemente, el tema se fue para otro lado, se fue por otro carril y no lo logramos. ¿Por qué yo creo que es importante que sea obligatorio? Porque te da una fuerza, te da un empuje de llevar un tema que está súper segregado en nuestro país. O sea, las familias de altos ingresos no dudan ni un segundo en mandar a sus hijos a kinder, y las familias de bajos ingresos lo dudan y no los mandan. Entonces, para mí la obligatoriedad lo que te puede generar es hacerlo más rápido este tránsito. Porque un niño que llega a primero básico sin haber pasado por prekinder, kinder, es un niño que parte una carrera 10 metros más atrás. O sea, ya en Chile el país está tremendamente segregado y condenado por su cuna. El niño que nació en una comuna más pobre tiene mucho menos oportunidades porque tiene una familia con un capital cultural más bajo, y el que no vaya al nivel pre-kinder y kinder hace que también hay una serie de conocimientos que no se aprenden, y es súper importante, la educación temprana, los 6 primeros años de vida son cruciales, es donde se produce la mayor cantidad de conexiones neuronales, donde se produce el mayor desarrollo, la plasticidad cerebral está súper latente. Entonces yo creo, para mí la obligatoriedad no es por un tema de ser impositiva, sino que creo que puede acelerar este proceso, y lo creo tremendamente indispensable, así como caminar paralelamente con instalar muchos más habilidades parentales en la casa que tienen que ver con políticas públicas que vayan hacia allá. Y desde tu mirada, ¿alguna otra medida que podría tomarse también para poder revertir esta tendencia a la baja? A ver, yo creo que hoy día es clave que avancemos en el tema Sala Cuna. Es súper importante que de una vez por todas se apruebe el proyecto Sala Cuna Universal. La Sala Cuna tiene, bueno, el nivel menor y el nivel mayor hasta los 2 años, pero eso va a destrabar también una situación que es súper injusta en Chile. Hoy día tenemos finalmente el artículo 203 del Código del Trabajo. Lo que hace es ponerle, por decirlo de alguna manera, una carga a la mujer 20 que entra a trabajar en una empresa. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, lo paga el empleador. Claro. Pero no es así. Finalmente, en vez que costar una persona 800.000 pesos, para el empleador le cuesta 800.000 pesos más 400.000 pesos, que es el costo de la Sala Cuna, y por lo tanto pasa a ser un impuesto a la mujer, al empleo femenino. Entonces creo que por ahí tenemos un tremendo desafío. El segundo desafío es igualar la subvención que se entrega a los jardines infantiles Junji Integra versus los de BTF vía transferencia directa que se administran por otro sistema, porque habiendo esas diferencias que son súper inequitativas, generas que haya menos niños matriculados en los sistemas. Entonces, creo que Chile tiene harto por avanzar, y como te decía, veo voluntad, me encanta ver a la gente hablando de educación temprana, de la importancia de instalar más habilidades parentales, que los papás, independiente de los contextos que la vida les haya puesto, sean los primeros educadores de sus hijos. La educación, sí o sí, o sea, el hogar la primera escuela, los padres los primeros educadores. Lo veo, y creo que además estamos en un año electoral, así que esperamos que también sean temas. Claro, exactamente. Que esté en el debate, ¿no? Pucha, Anne, se nos acaba el tiempo, nos quedan un montón de cosas por preguntar, pero de todas maneras te agradezco por esta interesante conversación. Anne Traub, directora ejecutiva de Fundación Familias Primero, que tengas un buen feriado. Muchas gracias, tú también, y de verdad que agradezco estos espacios porque ojalá todos estemos pensando en cómo tenemos niños más fortalecidos por sus entornos, sus colegios, sus familias y sus comunidades. De todas maneras. 11:25.